Listo, chicos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta que es su última semana del módulo correspondiente a ciclos naturales de ciclo 6. Listo, como siempre, me presento. Mi nombre es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy y voy a hacerlo en las próximas sesiones, y de la misma manera que hemos venido trabajando en clases anteriores, pues nos estará acompañando Nicolás, que ustedes ya bien lo conocen, ¿vale? Como siempre, antes de o en esta primera parte vamos a resolver algunas dudas que nos quedó pendiente de la semana pasada, hacer un último ejercicio de gases ideales, y con eso terminaríamos nuestro tema de química, porque para estos días que nos quedan vamos a tratar los temas desde circuitos en serie y paralelo hasta abajo. ¿Listo? Por ende, para estos 4 días finales vamos a hablar de circuitos en serie y en paralelo, resistencias, conceptos de onda, parámetros de onda y fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que hoy vamos a hacer el último ejercicio de gases ideales, para que no lo dejemos ahí como que se nos quedó en el viernes y ya, sino que nos quede todo completamente claro y empezamos a hablar de todo lo que nos queda, que ya viene siendo un poco más de física. Listo, que igual van a ser clases también bastante más chéveres e interesantes, aunque la química pues creo que algunos le cogieron el gusto, espero. ¿Listo? Antes de iniciar, les cuento, bueno, creo que aquí está la señorita Ibonet, sí me envió un correo, no le alcancé a responder, pero sí lo vi. Entonces, para que, si lo que me enviaste está muy, muy chévere y puedes enviarlo de la manera en lo que me mostraste, no hay ninguna corrección para hacerlo, ¿vale? Y por si acaso alguno de ustedes tiene problemas al momento de subir el trabajo a la plataforma, acuérdense que en UNEO es únicamente un documento, ¿listo? Solo se puede subir uno. Entonces, lo que pueden hacer es unirlos todos. Si están trabajando en varias cosas, pues unen todos dentro del mismo documento y lo suben. Si es muy pesado y la plataforma no les permite subir un archivo tan pesado, lo que pueden hacer es subirlo a Google Drive, pues subirlo a Dropbox o alguna de esas herramientas que ustedes tengan, y, digamos, a la plataforma adjuntan un documento con el link, de modo que con ese link pues yo puedo entrar al trabajo y calificarle. ¿Listo? Gilma, sí, se supone que la plataforma debería estar terminada hasta el 75%, porque el viernes, como se acaba el módulo, pues ustedes deberían tener el 100% de la plataforma ya lista. Por eso siempre les hemos venido recordando que no se queden atrás con eso y que vayan resolviendo la plataforma en la misma medida que nosotros vamos avanzando en la clase, para que no se nos haga tarde con eso. ¿Listo? Profe, Dime. profe, buenas noches. Yo envié ya la hoja de ruta por la plataforma. Quisiera saber si ya me la calificó. No, no he calificado a ninguno. ¿Listo? Entonces, Ah, otra ok. cosa que les quería contar. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, una cosa. Entonces, la idea es que el plazo sea el viernes. ¿Listo? Y yo obviamente me pongo al día, pero como yo voy a calificar en el mismo orden que me aparece la lista, pues puede que a algunos les aparezca la nota primero y a otros les aparezca después. Entonces no se preocupen si, digamos, el sábado alguno de sus compañeros tiene nota y ustedes no. No significa que no me llegó el trabajo o que no les voy a calificar, que su nota es cero. Simplemente que yo estoy calificando en ese mismo orden y que tal vez no ha llegado a su nombre. ¿Listo? Así de Ah, sencillo, para que no lo olviden. Entonces, lo más probable es que yo creería que el domingo, pero en caso tal, el lunes, como es festivo, ustedes ya sí o sí deben tener su calificación final. ¿Listo? Eso teniendo en cuenta que es la entrega parcial que ya todos me enviaron, con la entrega final que será este día viernes. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. Pregunta que tenía alguien, pero me dijiste que te ibas a cambiar el nombre. O sea, quien aparece con Gilma Jiménez, que no es Gilma Jiménez, por favor, ¿cuál es la pregunta que tienes? ¿Listo? Entonces, sí, acuérdense que la mitad de su calificación final del módulo es la plataforma y la otra mitad es lo que nosotros hagamos acá. ¿Listo? Entonces, para que por favor no se nos olvide eso, porque es importante que si ustedes hacen todo allá, pero no me entregan la hoja de ruta, pues no les va a alcanzar para pasar. Y si hacen una hoja de ruta súper, súper bonita y les queda el 100, pero la plataforma están quedados, pues tampoco les va a alcanzar para pasar. Obviamente,
digamos que la calificación puede que no sea lo más importante siempre va a ser que ustedes entiendan y les quede todo claro, pero va a ser una muestra entre, digamos, qué tanto entendieron y qué tan motivados estuvieron también con la clase, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos eso claro. Sí, claro, Joshua, por eso. Nosotros nos quedan únicamente los temas de física, por ende, en la plataforma únicamente les deberían quedar faltando los temas de física, ¿vale? Eso aproximadamente debe estar entre un 70 y un 75% de la plataforma, porque son 15 lecciones y nos quedan faltando únicamente 5. Gracias. Para que nos quede eso claro, ¿vale? Entonces, la idea es que la vayamos haciendo en conjunto, con eso el viernes que se acaba el módulo, pues ustedes también tengan al 100% su plataforma, ¿vale? Lo importante es que lo hagan todo, todito, todo. ¿Listo? Tanto en la plataforma como en el fanzine, ¿vale? Que te incluyan todos los temas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mientras plantean alguna otra pregunta, voy, como siempre, a dirigirme a las diapositivas del día. ¿Listo? ¿Todo claro? Vale, perfecto, todo claro. Entonces, ¿cómo quedamos en que íbamos? Esto ya es del tema de circuitos, pero ¿cómo quedamos en que hoy vamos a hacer el último ejercicio de equilibrio químico? Pues vamos a hacer el último ejercicio de equilibrio químico de equilibrio químico de gases ideales, perdón, para que nos quede todo completamente claro y podamos, digamos, dar el paso final a el tema de circuitos, que es lo que corresponde al día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a plantear el último ejercicio. Exacto, Natalia, gracias por la aclaración y para los que no estaban o no se les fue el internet cuando yo estaba explicando, estaba recordándoles el tema, el plazo final para la entrega de la hoja de ruta es este viernes a medianoche, ¿listo? Porque yo el sábado muy temprano, pues no a las 2 de la mañana, pero sí desde que me despierte, obviamente, pues voy a empezar a calificarles, ¿vale? Me dijeron que puedes ir adelantando los temas. Listo, entonces ustedes saben que el tema de la plataforma no es únicamente las evaluaciones, sino que también hay que ver los videos, leer los artículos y demás. Igual, desde que tú hagas eso y recordando que siempre puedes volver a hacer las evaluaciones, obviamente no te va a calificar sobre 100, pero tienes la posibilidad de, digamos, de recuperar un poco eso. Entonces, si quieres, puedes volver a hacerlo y ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar en la plataforma aquí que me están diciendo que mire un ejercicio en la plataforma. Entonces voy a mirarlo y lo resolvemos. A ver, dame un momentico, entramos por acá. Me dices que es de variación del equilibrio químico, ¿cierto? Listo, entonces ya revisamos a ver cuál es el ejercicio que nos están planteando. A ver. Ciencias naturales de 11 y variación del equilibrio químico. Vale, a ver. Entrenamiento, vale. Listo, vamos a ver, les voy a mostrar acá. Listo, acuérdense que los temas para enviar del fanzine son este viernes, todos los temas que ustedes encuentran en su plataforma, todos, ¿listo? ¿Cuál ejercicio me estás preguntando? Me están preguntando, señores Villarreal. Profe, listo, profe, qué pena, es que estaba en una llamada con el coordinador, pero ya ahora sí, me pongo al día. ¿Qué Listo. necesitamos? No, me están preguntando que el ejercicio 5 que no lo entienden, entonces vamos a ir al ejercicio 5. Vale. ¿Listo? Profe, Dime. una pregunta. ¿La plataforma es para el mismo día de la hoja de ruta? Sí, Sí, señor. señor. Ah, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, el ejercicio 5 del entrenamiento de variación del equilibrio químico dice así. La reacción
CO2, dióxido de carbono más hidrógeno produce monóxido de carbono más agua, fue investigada haciendo pasar mezclas de CO2 e hidrógeno sobre un catalizador a 900 grados centígrados. ¿Listo? Los gases fueron rápidamente enfriados a la temperatura ambiente y se analizaron. Las presiones en el equilibrio de cada gas fueron presión del CO2 igual, presión del hidrógeno igual, y nos dan los valores, y presión del monóxido de carbono igual, y la presión del agua, y nos dan el valor. ¿Y esto? Nos dicen cuál es la diferencia de la reacción. Entonces, a ver, nosotros cuando hablamos de variación del equilibrio químico, acuérdate que nosotros tenemos en claro las concentraciones y ese tipo de cosas, ¿listo? Y cuando nosotros vemos, a ver, les señalo por acá, este triangulito, no sé si se acuerdan que significa delta. Cuando significa delta es que debemos restar, porque es la diferencia. ¿Listo? La diferencia entre ¿qué? Aquí nos están relacionando calor con moléculas o con moles, como lo quieras llamar. Entonces, si tú miras el ejercicio y te vas a dar cuenta que nos dan presiones en lugar de las concentraciones. ¿Listo? Tenemos la ecuación y si nosotros vemos, a ver, está balanceada. Sí, la ecuación, nos dan la ecuación y ahora la tenemos balanceada. Entonces, ese pedazo no lo tenemos que ahorrar. ¿Listo? Entonces, esta ecuación no la debemos balancear porque básicamente ya está balanceada. Y luego nos dice que tienen un catalizador. Acuérdate que un catalizador es una sustancia que acelera o disminuye la velocidad de una reacción. En este caso, pues la reacción es la que ya tenemos en la pantalla. Nos dice, los gases se enfriaron a la temperatura ambiente y se analizaron. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Eso es algo que no hemos mencionado. La temperatura ambiente y las condiciones ambientales en general para presión y para temperatura son las que voy a escribir en este momento en la pantalla. ¿Listo? Temperatura ambiente son 273 grados Kelvin y la presión ambiente es una atmósfera. De modo que cuando se disminuye la temperatura, en este caso estamos modificando también la presión y pasa de 1 a 0,12, pasa de 1 a 0,25. Digamos que ahí va cambiando. ¿Listo? Esas son las condiciones ambientales. De modo que si lo enfriamos, vamos a modificarlas. Ahora, ¿nos dan concentraciones? No nos están dando las concentraciones como nosotros las conocemos, pero sí nos están dando un dato. ¿Que cuál es? Mira, las presiones en el equilibrio de cada gas fueron las siguientes. Presión, ta, 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 ta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es el mismo procedimiento que nosotros hicimos en las clases anteriores. ¿Te acuerdas de plantear la ecuación y ponerle menos x o ponerle x o ponerle más 2x dependiendo de cómo funcione? Hacemos exactamente lo mismo, pero como no tenemos la concentración, lo utilizamos con las presiones y es básicamente, y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Listo? No vamos digamos, a ponernos a hacerlo porque es, digamos, nos gastamos toda la clase, pero es exactamente el mismo procedimiento que nosotros hemos venido manejando, simplemente que varían como tal los datos. Y que acuérdate, que cuando encontramos este delta es básicamente restar. ¿Restar de cuál? Restar de las condiciones iniciales a las condiciones finales, es decir, de 900 grados centígrados a la temperatura ambiente. Temperatura ambiente, cuando no nos la dan, son 273 grados Kelvin. En este caso, como no la tenemos, pues vamos a tomar esa. Y eso en grados centígrados, acuérdate que un grado centígrado, vamos a poner aquí la fórmula para que no se les olvide, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Por ende, nuestro resultado en grados centígrados es básicamente 0. ¿Listo? Eso es la temperatura, digamos,
ambiente, cuando no nos las están dando. Insisto, cuando no la dan, pues la tomamos como la que nos están dando. Entonces, el proceso es exactamente el mismo. Simplemente modificamos los valores que ya tenemos, ¿vale? A ver, por aquí había otro. Con el ejercicio de evaluación, listo. Entonces vamos a ver también de variación del equilibrio químico, Cristian, o de ejercicio de evaluación de cuáles. Mucho dime cuál ejercicio y lo miramos. Evaluación. Vamos a ir a la evaluación, a ver. Y los miramos a ver cuáles son. Sí, es que por eso yo les decía que es, digamos, es de tener paciencia y de que nos guste y sobre todo de poner cuidado porque el tema del equilibrio químico pues es de tener, digamos, sobre todo de aprender los procesos más que todo y pues no es un proceso tan sencillo, ¿listo? ¿Cuál es la concentración de SO3? A ver. Entonces, Cristian, dime cuál ejercicio es el que quieres que miremos aquí en la evaluación, que ya lo estamos mirando. Bueno, el tema de las concentraciones ya los hemos visto, entonces el primero, el segundo y el tercero, me imagino que los tienes claros. El cuarto también. El quinto, pues es igual. Entonces, simplemente todos están planteados de la misma manera, entonces les voy a decir cómo se resolverían todos, obviamente sin llegar a resolverlos porque no les voy a dar los resultados, pero como les dije, se les dan las herramientas para que lo den. Me dicen que en el quinto falta un valor. Vamos a mirar si en el quinto falta un valor. ¿Cuál es la concentración de O2 en la siguiente ecuación? No falta un valor. No falta un valor. No. Es simplemente, a ver, acuérdense, listo, vamos a retomar el tema de la fórmula del equilibrio químico porque creo que gases ideales nos quedó claro, ¿verdad? Entonces, el tiempito que teníamos predispuesto para gases ideales, para hacer el último ejercicio que creo que ya se acuerdan de la fórmula, PV igual a NR por T, vamos a retomarlo para explicar nuevamente el tema del equilibrio químico y cómo van a resolver esos valores. Ahora, el quinto... Uy, no, ¿sabes que si te hace falta un valor? Tienes toda la razón la persona que me dijo, Felipe Otálora, tienes toda la razón, no lo había mirado, no lo había visto bien, pero hace falta un valor, hace falta el valor de la constante de equilibrio. Muy bien, Kevin, Felipe, tienes toda la razón. Entonces, por favor, pasen la incidencia, porque no me había fijado en que tienen los valores de las concentraciones, pero no tienen el valor de la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, sí, en la plataforma deberían tener, o les debería estar faltando hasta el día de hoy únicamente los temas de física, es decir, de circuitos para abajo, que es lo que vamos a ver a partir de hoy. Pero entonces para que tengamos ya o nos quede claro el tema del equilibrio químico, que es en el que veo que nos quedaron más dudas, porque pues obviamente es el más complicado, vamos nuevamente a nuestra fórmula, o bueno, más bien vamos a la diapositiva y les muestro la fórmula para que nos quede más claro. ¿Listo? Nuestra fórmula de equilibrio químico es esta, ¿cierto? Y siempre los ejercicios nos deben dar los valores, digamos, en función de eso. ¿Cómo así? Nos dan las concentraciones, ¿cierto? Los valores que estamos acá, que tenemos encerrados aquí, que cada uno de esas concentraciones, o nos dan el valor de K, que es lo que pasa en los ejercicios que tenemos en la evaluación. Por eso, si no nos dan el valor de K, nos deben dar todas las concentraciones, siempre. Listo, siempre nos deben dar todas las concentraciones si no tenemos el valor de la constante de equilibrio. Pero si no nos dan el valor de alguna de estas concentraciones, quiere decir que nosotros debemos hallarlo y que lo vamos a hallar en función de la constante del equilibrio. Por eso, vamos nuevamente a nuestra, aquí, a la variación del equilibrio y vemos a ver. Por eso, en el ejercicio 1 nos preguntan cuál es la concentración
y nos dan con la constante y nos dan las dos concentraciones, ¿listo? O sea, ahí tenemos, no nos dan la fórmula, que también debería ser algo que nos da el ejercicio, pero si nosotros buscamos la fórmula, pues la vamos a encontrar y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, en la pregunta 2 nos falta una concentración y nos falta, pero nos dan la constante de equilibrio, entonces ese está bien. En la pregunta 3 nos falta una concentración, pero nos da la constante del equilibrio. En la pregunta 4 nos falta una concentración, pero nos dan la constante de equilibrio. En la quinta, no. Entonces ustedes, para que por favor si pueden enviar la incidencia, díganle que en la pregunta número 5, que con razón no lo pudieron resolver, pues es básicamente porque no nos están dando la constante de equilibrio y nos están dando dos incógnitas cuando solo nos deberían dar una. ¿Listo? Por eso pasen la incidencia respecto a eso. Acuérdense que nosotros debemos despejar la fórmula en función de lo que necesitemos. ¿Listo? ¿Cómo así que en función de lo que necesitemos? Pues, si nosotros aquí nos preguntan la constante de equilibrio, pues únicamente reemplazamos, ¿vale? Pero si nos preguntan una concentración, digamos la concentración, pongamos de A, pues debemos despejar A, que nos quede solita, para poderla hallar. De modo que esta B que está multiplicando va a pasar, esta que está dividiendo va a pasar a multiplicar, lo que está multiplicando va a pasar a dividir, lo que está sumando va a pasar a restar y lo que está restando va a pasar a sumar. Siempre en función de eso, no se nos olvide. ¿Listo? Acuérdense que si tenemos 4 o si tenemos dos productos y dos reactivos, pues vamos a poner C y D y A y B, ¿vale? Pero si tenemos solo un producto, pues solo vamos a poner la letra C. Si tenemos 3, pues vamos a poner C, D y E. Si tenemos 3 reactivos, vamos a poner A, B y C, y arriba vamos a poner D, E y F. ¿Listo? La letra es, digamos, en este caso, es para que nos quede un poquito más claro la relación, pero como les hemos venido hablando, ustedes pueden poner la letra que quieran, siempre y cuando no la vayan a confundir con la letra de algún elemento químico y pues tengamos claro de dónde proviene eso, ¿listo? Yo entiendo que el tema del equilibrio químico es lo más complicado, sobre todo cuando, digamos, cuando es únicamente despejar o digamos, responder en función de esta fórmula, pues ahí fácil. Pero cuando tenemos que ponerle menos X y más X, que es el tema de plantear ya sistemas de esas ecuaciones, pues puede llegar a ser un poquito más difícil. Sin embargo, lo importante es que nosotros tengamos claro o entendamos, por decirlo, digamos, mejor de esa manera, que siempre debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo así que siempre debemos hacer exactamente lo mismo? Cuando nos cambian o nos dicen que las concentraciones cambian porque cambian las condiciones en el equilibrio químico, es básicamente siempre ponerle menos X o ponerle más X. Siempre, 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 siempre. Si no nos están diciendo eso, si nos preguntan únicamente hallar la concentración o hallar la constante de equilibrio, como nos preguntan en la evaluación de la plataforma, es únicamente en función de esta fórmula. Cuando nos dan la constante de la temperatura también es un poco difícil. Sí, es muy difícil con el álgebra. Yo lo entiendo y créanme que por eso cuando iniciamos las clases fue muy, muy complicado y digamos que fui muy claro al decirles que evidentemente iba a ser el tema más difícil y por eso se los advertí, por eso nos tomamos 3 clases con esta casi 4 y por eso digamos que la paciencia y todo, yo digamos que sí ha tenido, porque obviamente yo también necesité que tuvieran paciencia conmigo cuando estaba entendiendo este tema. Entonces, no se preocupen por eso y por eso yo siempre les he dicho, si tienen dudas, háganlas, si tienen preguntas, pregunten, porque pues yo también fui estudiante, de hecho, sigo siendo estudiante, ya no he pregrado, pero pues sigo siendo estudiante y uno tiene que seguir siendo estudiante el tiempo que sea necesario. Pero pues, insisto, cualquier pregunta y por eso siempre, siempre, digamos que destinamos esa primera parte de las clases para que ustedes las respondan. Entonces, insisto, yo sé que es complicado el tema del álgebra en el equilibrio químico, que es lo que nos saca canas verdes a todos, pero siempre partamos del hecho en que si nos preguntan o cuál es la variación del equilibrio químico en función de que la concentración
se puede ver modificada por cambios de temperatura o cambios de presión o cambios de volumen, pues es cuando debemos usar el menos X o el más X, ¿listo? Como el ejercicio que nosotros veíamos en el video en el equilibrio químico, es decir, como el que yo les puse acá. ¿Se acuerdan que utilizamos el mismo video, el mismo ejercicio del video? Pues siempre que nos pregunten ese tipo de cosas, pues nosotros lo vamos a hacer igual. Es decir, cuando tenemos una reacción y la constante de equilibrio es esa, pero nos preguntan calcular las concentraciones en el equilibrio. Eso es cuando tenemos que usar el álgebra. Si nos dan todos los datos, es decir, y solo tenemos que hallar uno en particular, pues no tenemos que hacer todo eso y es como están todos planteados en el ejercicio, ¿listo? Entonces, no sé si aclaré algunas dudas, espero que sí. Si no, si siguen teniendo alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda, me pueden escribir al correo, ¿listo? Igual, insisto, yo estoy aquí para explicarles y obviamente no solo es mi trabajo y no solo es mi labor, sino que también me gusta, porque pues si no, no me dedicaría a esto. Entonces hagan con total confianza sus preguntas. ¿Listo? Les recuerdo el correo para casos de personas que no se lo sepan, para que me escriban por ahí y yo, aunque algunas veces me demore, les respondo siempre que tenga el tiempo, ¿vale? Entonces tranquilos por eso. No se afanen, no les dé pena, no piensen que soy un ojo, porque creo que ya se dieron cuenta que no lo soy. Simplemente cualquier cosa me comentan por ahí y yo les voy a responder, ¿vale? Ahora, vamos a ver temas un poquito más bonitos, más fáciles de entender, un poquito más como más sencillos, porque como les dije, el equilibrio químico era el que más nos iba a preocupar. Entonces ahora vamos a tocar los temas relacionados con la física correspondientes a este módulo de ciencias naturales, pues de ciclo 6. Y vamos a hablar de circuitos, pero en este caso nos vamos a enfocar en los circuitos eléctricos, porque tenemos también circuitos electrónicos, que en esencia es, digamos, lo mismo, pero la funcionalidad puede llegar a ser diferente, sobre todo porque los circuitos electrónicos tienen esas arañitas negras que nosotros conocemos como microchips, mientras los circuitos eléctricos no los tienen. ¿Listo? Y esa, digamos, que puede ser la diferencia más marcada. Vamos a definir entonces un circuito eléctrico como ese conjunto de elementos que se conectan entre sí para que pueda circular una corriente eléctrica. ¿Qué pasa si alguna parte de un circuito está dañado, por ejemplo, en un televisor? Pues que el televisor no va a prender. ¿Qué pasa si alguna parte del circuito de un celular está dañado? Pues que el celular no te va a servir o no te va a prender. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se empieza a desgastar? Les muestro por acá que tengo el ejemplo. Cuando esta patica de los audífonos se empieza a dañar, ¿qué pasa? Que se empieza a dañar los audífonos y que empiezas a escuchar solo por un lado y que después como que se empieza a bajar el volumen del otro y como que al final termina dañándose todo. Y esto entonces siempre es el conjunto en general de todos los elementos conectados es lo que permite la circulación de una corriente eléctrica. Y a su vez, pues vamos a aprovechar para definir la corriente eléctrica como un movimiento de electrones. ¿Listo? Un movimiento de electrones. Recordemos que tenemos partículas subatómicas, que son protones, neutrones, electrones, y que los encargados de la corriente eléctrica son los que tienen carga negativa. Por ende, va a ser la corriente, el movimiento de los electrones. Si alguien más tiene problemas con el audio, parece ser que eres solo tú, Joshua, entonces porfa revisa tu conexión. ¿Listo? Entonces, un circuito eléctrico, es el conjunto de los elementos que conectados para que permita circular la corriente. Y la corriente es básicamente el movimiento de los electrones, ¿listo? Por tanto, todas esas cosas lo que permiten es que el circuito funcione y que los electrones fluyan. Dime, Nicolás. Profe, qué pena, es que tengo un inconveniente. ¿Puedo sentarme unos 3, 5 minuticos y ya vuelvo? Dale, dale. Dale, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Claro, y todos estamos rodeados de circuitos y básicamente todo lo que tenemos, todos nuestros aparatos electrónicos o eléctricos están formados por un circuito. ¿Listo? Siempre va a ser de esa misma manera.
Entonces, vamos digamos que si no alcanzamos hoy, mañana vamos a hacer un pequeño laboratorio virtual, por llamarlo de alguna manera, en la cual vamos a construir circuitos, pero primero es importante que dejemos claro todo, como siempre. Primero lo primero y después vamos complicando un poco más la cosa, aunque de hecho no es para nada difícil con la herramienta que vamos a utilizar. No se preocupen. ¿Listo? Entonces, siempre un circuito va a tener tres partes fundamentales. Siempre, siempre. Un generador, obviamente en este caso generador de corriente, un conductor y un receptor. Porque si no tiene generador de corriente, pues no va a haber nada que fluya a través del circuito y no va a servir. Si no se tiene el conductor, pues no va a haber nada que conecte el generador con el receptor y pues no va a servir el circuito. Y el receptor, pues básicamente es lo que termina recibiendo y utilizando la energía que va a utilizar y que se va a generar a partir del circuito. Profe, Entonces, yo tengo dime. problemas con el audio también, no escucho casi nada. Sí, a ver, miremos a ver si de pronto están conectados por la plataforma o están conectados por Zoom. En caso tal, aquí les pongo el link de Zoom para que, si de pronto es por eso, ingresen por ahí, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, Ángela está conectada y escucha todo bien, pero es por Zoom. Entonces, de pronto puede ser la conexión, de pronto es porque están conectados por la plataforma de Cuepa, porque a veces tenemos inconvenientes con eso. Entonces, ahí les puse el link para que entren, ¿vale? Ángela nos dice, cuando esos productos hechos con circuitos ya no funcionan, ¿qué tanto es su nivel de contaminación? Mucho, 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 mucho. Sobre todo cuando los circuitos están, digamos, cuando el generador de ese circuito son baterías, es muchísima la contaminación, sobre todo por el tema de los ácidos que ya vimos en clases anteriores. Los generadores, digamos, cuando son baterías, generan mucha contaminación. Entonces, siempre ustedes deben tener en cuenta y deben, digamos, buscar los lugares digamos, predispuestos para esos desechos. Por eso nosotros en algunos centros comerciales vemos cómo tienen canecas de basura específicas para las pilas de los celulares, para las pilas de los controles de los televisores y demás, porque eso genera mucha contaminación. ¿Listo? Entonces, necesitamos siempre generadores, conductores y receptores. ¿Qué es cada cosa? Pues ya los vamos a ver. Entonces, generadores siempre es básicamente los que, como su nombre lo indican, generan la energía para que circule a través del circuito. Entonces, aquí tenemos ejemplos como las baterías, estas AA y AAA, que son las que nosotros siempre hemos, digamos, mencionado. Estas, ¿cierto? Tenemos las baterías de los carros. No, es muy difícil reutilizar las baterías, es muy complicado. Entonces, no es para nada, o sea, eso siempre es difícil, digamos, el tema de los residuos, sobre todo electrónicos y eléctricos, es una basura que no se puede reutilizar y que termina siempre acumulándose. Usted puede trabajar con Proteus, sí, pero vamos a utilizar algo más sencillo que es, ya se van a dar cuenta, es el mismo simulador que hemos venido utilizando para, por ejemplo, las clases de gases y demás, pero enfocado obviamente en los circuitos. Juan David, dices que estás sin escuchar nada, entonces porfa, si están desde el computador o están desde el celular, acuérdense de que deben activar el audio en Zoom. Ahí se los estoy escribiendo en el chat porque pues si no me oyen, obviamente no se van a dar cuenta de las instrucciones. Entonces, ¿listo? ¿Las baterías recargables sí son recargables? Sí, sí son recargables. ¿Listo? Obviamente eso implica que la vida útil es mucho más alta y que los niveles de contaminación se van a reducir. Siempre, siempre. ¿Listo? Entonces las baterías recargables siempre son recargables. Sin embargo, no vayan a poner a conectar una batería a recargar cuando no es recargable porque lo más probable es que se les termine explotando. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Otros tipos de generadores que tenemos, pues obviamente son las baterías de los celulares, ¿cierto? Y estos que son muy comunes en
los lugares apartados del país que son generadores de electricidad que funcionan con gasolina, y cuando no llega la red eléctrica a esos lugares, pues se utiliza ese tipo de cosas para, digamos, generar la electricidad necesaria para que en la casa funcione. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de generadores, siempre estamos hablando de que, como su nombre lo indica, genera la energía o la electricidad o la corriente necesaria para que el circuito funcione. Sin un generador no puede funcionar ningún circuito, jamás de los jamases, ¿listo? Nunca, porque ¿qué va a circular? Nada. Entonces, siempre un generador debe estar presente en un circuito. Y por su parte, siempre en un circuito debe tener conductores, que básicamente son lo que nosotros conocemos como cables. ¿Listo? Ahora, en general, se hacen los cables de un elemento que se llama cobre. ¿Listo? Pero no significa que es el único material que conduce la electricidad. ¿Qué más materiales conducen la electricidad? ¿Alguno sabe o no tienen ni idea de qué más conduce la electricidad? No significa que con todos podamos formar cables y meterlos en un circuito eléctrico, ¿no? Pero hay más materiales que conducen electricidad. En general, todos los metales conducen la electricidad, pero también el agua, exactamente, los ácidos, muy bien. Me alegra que todo nos haya quedado claro en lo que hemos visto en las clases pasadas. Metales ácidos generan y conducen electricidad. El agua también conduce la electricidad. Con el tema del oro en específico, digamos que el oro está, por ejemplo, en muchos de sus elementos electrónicos, los que tienen, por ejemplo, el celular de la manzanita mordida. Y no solo el celular, sino, por ejemplo, los accesorios como los audífonos de la marca de la manzanita mordida, todos tienen un poquito de oro, porque el oro es un muy buen conductor. Sin embargo, hacer cables de oro no se justifica porque evidentemente es muy costoso, claramente. Por eso se usa el cobre, porque es un gran conductor de los elementos químicos, en este caso de los metales, que más conduce la electricidad, que más fácil conduce la electricidad, pero también es muy maleable y también es muy económico en comparación con hacer, por ejemplo, un cable de oro o hacer un cable de plata. ¿Listo? Entonces, los conductores, al igual que los generadores, siempre deben estar presentes en los circuitos. Siempre, sin excepción alguna. ¿Vale? Y nos quedan faltando entonces los elementos receptores, que en este caso pues tenemos varios ejemplos, como todos los electrodomésticos de nuestras casas, por ejemplo los bombillos, por ejemplo todos los celulares, los motores de los carros terminan siendo los receptores de los circuitos, porque son los que a finalidad, digamos que la finalidad de la energía es que esos elementos terminen funcionando. Entonces la finalidad del circuito, digamos, eléctrico de la lavadora, pues es que la lavadora funcione. Lo mismo con la nevera, lo mismo con el motor de los carros. La finalidad es que el motor encienda y que el carro ande. La finalidad del circuito, digamos, de un celular es que el celular encienda. Y así funciona con absolutamente todo. La mina de los lápices, en general, digamos que el carbón, pues la mina de los lápices es como eso se llama grafito y es una forma de carbono y sí es conductor, pero no es, digamos, de los mejores conductores que se encuentran, pero sí es un buen conductor de electricidad. ¿Listo? ¿Y cómo funciona la energía solar? Lo que hace la energía solar en los circuitos, ustedes saben que eso pues es un panel y demás, lo que hace es absorbe la energía solar, la transforma y la convierte en energía eléctrica que nosotros después podemos utilizar. Por eso es que es muy común, exacto, son los que convierten la electricidad en cualquier otro tipo de energía. Muy bien, entonces la atrapan, la convierten y lo que hacen es, por ejemplo, hay muchas personas, yo por ejemplo hace algunos años, bastantes, tuve la posibilidad de conocer un pueblo arhuaco de los indígenas allá en la Sierra Nevada en Santa Marta, y ellos no, pues allá no hay electricidad, pero tienen celulares, extrañamente. Y no tienen cómo cargarlos porque no tienen tomas en sus casas, pero tienen paneles solares. Y es un panel chiquitico que absorbe la luz del sol, la transforma en energía eléctrica y terminan conectando el cargador directamente al panel solar. Y estos los hacen con silicio, sí. Usan ácido para funcionar mejor. Algunos, no todos, pero digamos que es
el principio, por llamarlo de alguna manera, es también del mismo principio que manejan, por ejemplo, las baterías recargables. Ellas almacenan la energía y después, al almacenarla, pues obviamente necesitan algo que retenga esa energía. Entonces, el principio de las baterías recargables es el mismo principio que utilizan los paneles solares. Sí, señor Joshua. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros elementos. William, lo que pasa es que hablar de quién fue el primero de hablar de electricidad, pues nosotros podríamos hablar de que pudo ser, por ejemplo, Thomas Alva Edison, porque fue el que descubrió el rayo eléctrico y fue el que, o sea, el que inventó, por ejemplo, la bombilla y demás. Hay muchas, digamos, hipótesis sobre quién fue el primero. Sin embargo, se habla que el señor Gilbert, pues, digamos que independientemente de que no haya sido el primero en hablar de circuitos eléctricos, sí fue pionero en hablar del tema, ¿listo? Por ejemplo, Nikola Tesla, como nos dice Romeo, hay muchos científicos enfocados en el tema de la electricidad y que son pioneros y que son fundamentales estudiarlos y saber quiénes fueron. Entonces, digamos que como tal, no es que podamos decir si realmente fue el primero, porque probablemente antes alguien más pudo hablar, sino que tal vez el Señor dijo como, vea, y dio como las bases iniciales para hablar de lo que nosotros conocemos hoy como electricidad. Ingrid nos pregunta qué pasa con las pilas cuando se guardan en la nevera. Eso es un mito, eso nunca pasa, eso no es verdad. Y por ejemplo, en las casas, por ejemplo, mi abuelita y por ejemplo aquí en la casa también, exactamente, pagan las patentes. Por ejemplo, en mi casa tienen, y sobre todo en las casas de mi abuelita les venía diciendo, cogen las pilas y las meten en la nevera porque creen de alguna manera que o se desgastan menos o se pueden recargar, pero no, pila que no es recargable ni en la nevera, ni en el microondas, ni en la estufa, ni al rayo del sol se va a recargar, olvidando de eso. No, eso no funciona. La pila tiene que ser recargable sí o sí para que pueda volver a servir. Si no, no. Porque si no, pues imagínense, nosotros llenamos la mitad de la nevera tiene el mercado y la otra mitad de la nevera tiene las pilas de los controles de los televisores. No, no me imagino esa escena. O sea, tienes un limón acá y tienes la pila acá y arriba tienes la carne. No, eso es un mito, pero desafortunadamente es un mito que está esparcido por todo el territorio nacional, porque todas las neveras, si ustedes miran, todas las neveras de las abuelitas deben tener por ahí una que otra pila guardada. ¿Listo? Profe, Dime. de pronto algo que sí, bueno, no sé si sea que se recargue, pero digamos algo que sí a veces me pasa con las pilas, es que digamos a mí las pilas del control desde hace como un año me estaba avisando que no, que batería baja, que se le recomienda cambiar las pilas para que funcione. Y yo lo que hacía era sacarlas y sacudirlas o pues ponerlas así entre las manos y las volví a poner y el control funcionaba como Sí. si nada. Y pues así le mamé yo como unos 7 meses, más o menos. O por ejemplo, golpear polo positivo de una pila con el polo negativo de la otra pila. Golpearlas así también funciona. Pero ya ha llegado el punto en que se acaba de su vida útil y se acaba. Por ese tipo de cosas como que alargan un poquito más la vida útil, sí, pero ya de ahí a que meterlas a la nevera y eso sí, no. A ver, por aquí, Romeo nos pregunta, bueno, el tema de el Li-on, como nos dice Julián, sí, significa que son baterías de litio. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho todas las baterías recargables son de litio. ¿Listo? Que se puede encender una bombilla con una papa. Sí, de hecho yo les conté a ustedes que en alguna, pues no con una papa, pero con una naranja pusimos a andar relojes y hacíamos un poco de cosas en un experimento, en un proyecto que tuvimos en la universidad para alguna materia. Entonces sí, la papa también puede llegar a encender una bombilla. Obviamente entre más ácida sea, digamos, la fuente, pues más luminosidad va a tener. ¿Listo? Pero sí es posible con una papa encender un bombillo. Con una naranja les conté exactamente. Entonces nosotros hacíamos, digamos, con el jugo de naranja y también básicamente adaptábamos esos circuitos y los conectábamos al jugo de la naranja y veíamos cómo conducía la electricidad. ¿Listo? Sin embargo, no significa que vamos a ponerle naranja a todo, ni nada por el estilo, ¿no? Ni a ponerle limón a los bombillos para que iluminen más, no. ¿Listo?
Gracias por... No, y tampoco que hagas competencia a Energizer con papas. No, tampoco, tampoco. No salgan después en sus casas a decir que yo les di todas esas ideas, porque no. Y sobre todo ahorita en cuarentena que somos tan inquietos, no. ¿Listo? Eh, a ver, yo, por ejemplo, un experimento que yo siempre, digamos, pues, hago con los de 11, pero pues que obviamente con ustedes al ser virtual no se puede, es el tema de, por ejemplo, para explicarles con gases, el tema de, no sé si ustedes han visto en YouTube, mezclar las mentas con la Coca-Cola. Es algo que a veces utilizamos en clase para explicar, por ejemplo, las reacciones químicas y, por ejemplo, para explicar gases también utilizamos el de mezclar vinagre con algunas cosas, pero en presencial porque sea mucho más fácil. Aquí, pues, obviamente, el tema del tiempo y de los espacios no nos da. Y no les voy a recomendar nada de experimentos porque no quiero que quemen la casa, como nos dice Dayana, y después, no, hasta el profe nos dijo que eso no pasaba nada, que eso era seguro, que eso tranquilos. No, 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 no. Prefiero evitar. Prefiero curarme en salud. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá con estas otras 4 partes que son, digamos, principales, pero que no necesariamente están en nuestros circuitos eléctricos. ¿Listo? Tenemos interruptores, tenemos elementos de medición, tenemos elementos de protección y resistencia. Si no, no, pues claro, qué chiste hacer experimentos y no poder culpar al profe. No, 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 no. Sí, por ejemplo, ¿qué tal terminan formando el reguero que terminó haciendo Natalia con el experimento de la Coca-Cola y las mentas? No, después no, trapeando por allá por mi culpa, no. Estalactitas se llaman, sí, ahí está bien escrito, Ángela, ¿listo? El hielo seco en una botella plástica y agua, también. Y por ejemplo, el experimento también que les mostré, la cinética química, en general, sobre todo con los temas de 11, se puede mucho trabajar eso. ¿Listo? Entonces, vamos a sentarnos nuevamente en nuestra clase hoy y hablamos de interruptores, elementos de medición, resistencias y elementos de protección. Entonces, nosotros hablamos de un interruptor cuando, por ejemplo, el switch de los bombillos, ¿es un interruptor o no es un interruptor en un circuito? ¿Ustedes qué creen? O por ejemplo, el botón de encendido del celular, el botón de encendido del computador, el botón de encendido de todos los aparatos electrónicos son los interruptores de él mismo, porque lo que hace es interrumpir obviamente la corriente eléctrica y evitar que el circuito se complete y que se genere, digamos que se prenda, en este caso pues electrodoméstico que nosotros estamos utilizando. Entonces todo lo que nosotros veamos que se puede prender y apagar y que es obviamente eléctrico, tiene un interruptor y ese botoncito de prender y apagar es el interruptor. Siempre entonces el botón de prender cualquier cosa, incluido el botón de prender obviamente el bombillo de la habitación, pues es un interruptor. ¿Listo? Los elementos de medición. Aquí hablamos cuando se quema el interruptor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se te quema, por ejemplo, o cuando el botón de encendido de tu celular ya no sirve? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya no, el botón de encendido de un televisor ya no sirve? Pues el circuito se daña completamente porque ya no puede volver a funcionar. Exactamente, Natalia. Entonces siempre pasa lo mismo. Igual que, por ejemplo, cuando los circuitos tienen elementos de medición, como por ejemplo el tema del contador de la luz en sus casas. Yo sé que hay muchas casas, sobre todo las antiguas, que consiguieron de alguna manera hacer trampa. ¿Listo? ¿Cómo así hacer trampa? Encender y apagar el contador, como robar luz de alguna manera para que no les marque, pero poder seguir usando. No es la idea, obviamente, pero digamos que hay casas en las que se usan. ¿Y qué pasa cuando en sus casas, por ejemplo, se daña el contador? ¿Qué pasa con la luz del resto de sus casas? Siempre que se dañe alguna parte del circuito, cualquiera que sea, se va a ver afectado.
Si se daña el interruptor, pues no va a servir. Si se daña el cable, pues no va a servir. Si se daña el elemento de medición, pues no va a servir. Si se rompe una resistencia, pues probablemente se terminen quemando el circuito. Entonces, siempre que alguna parte del circuito se dañe, el resto del circuito se va a ver afectado tal vez en mayor o menor medida, dependiendo de qué parte, pero siempre se va a ver afectado. ¿Listo? ¿Por qué se queman los interruptores? En general, por hacer esto. Prender y apagar y estar pegados a eso. Por ejemplo, no les estoy dando ideas, así que de una vez me curo en salud, no lo vayan a hacer. Pero en mi juventud, nosotros éramos bastante graciositos y creo que algunos de ustedes también de pronto lo han hecho o han escuchado que lo hacen, y es que cogíamos o cinta o chicle o algo por el estilo, y al vecino que nos caía mal íbamos y le pegábamos eso en el timbre y lo dejábamos que timbrara y que timbrara y que timbrara hasta que hiciera corto y se quemara. Eso, entonces normalmente ese tipo de cosas se terminan dañando es por el, no lo llamemos uso indiscriminado, sino por las personas que se la pasan ahí, pegadas al bombillo, pegadas al timbre, pegadas al botón de prender y apagar. Por eso se pueden dañar los interruptores, ¿listo? Entonces termina siendo corto, ¿sí? Y no es que ahorita vayan y, ay, este man no me dejó dormir el sábado porque se emparrandó, vamos a dañarles el timbre. No, no lo hagan. Yo siempre les digo, ¿cómo podría funcionar? Pero no lo hagan, por favor, ¿listo? Las resistencias son básicamente, obviamente, como su nombre lo indica, lo que resiste, es decir, lo que regula el voltaje en el demás circuito. Y si ustedes bien, son como como unos tubitos que tienen unas líneas y que esas líneas nos indican qué tan resistentes son. ¿Listo? ¿De qué material son las resistencias? Nos estás preguntando, Romeo, o de qué material son los interruptores. Romeo, Por acá en pantalla les estoy mostrando una resistencia. Aunque bueno, no enfoca muy bien, pero es eso. Pero eso es, ¿de qué material es, Nicolás? A ver si Joshua tiene razón. Sí, pues la mayoría son de cerámica Son cerámicas, sí. y creo que hay otro material, pero en este momento no lo recuerdo. La gran Pues mayoría digamos que me son fue mal en esa cerámicas. materia, profe. Sí. Entonces, Y no. esas rayitas que nos mostraba o que veíamos ahí nos indica qué tan resistentes son, o sea, qué tanto pueden llegar a regular el voltaje. Ustedes se van a dar cuenta que están ahí, son muy chiquitas y que algunas tienen más líneas, otras tienen menos líneas, unas tienen unos colores, otras tienen otros colores, y eso nos indica qué tan fácil o digamos qué tanto pueden llegar a regular el voltaje. Entonces eso ya depende, por eso siempre que vas a comprar una resistencia o vas a construir algún circuito, dices, tengo una resistencia digamos de 10. Entonces van y las buscan y te las dan. Las doradas y las plateadas, exactamente, señor Joshua. Y de hecho yo normalmente, pues ahorita no porque no hemos llegado a eso, pero cuando hablemos de tipos de circuitos, normalmente les explico con las luces de Navidad y qué pasa y por qué a ustedes les ponen a buscar bombillo por bombillo, cuál sirve y cuál no sirve y qué pasa cuando se reemplaza. Eso normalmente tiene que ver con todos los circuitos eléctricos y es la forma más fácil de entenderlo, porque a todos cuando éramos más chiquitos nos pusieron a desenredar luces de Navidad y a ver cuál era el bombillo que no servía para cambiarlo y darnos cuenta cómo al cambiarlo mágicamente funcionaba el resto de la extensión, pero eso lo vamos a ver cuando expliquemos todo. ¿Listo? Y no es tan complicado, sí. Entonces, siempre que nosotros vayamos a dibujar, porque vamos a siempre a ver, siempre digamos, los que se van a dedicar a la ingeniería eléctrica o los que se van a dedicar a ser electricistas o los que ya trabajan en eso, porque alguna vez me tocó con un estudiante que trabajaba digamos que era electricista y casi que él daba la clase. Entonces, algunos de ustedes se van a dar cuenta que vamos a encontrar este tipo de dibujitos y que cada uno de estos dibujitos obviamente nos indica algo en específico. Obviamente la línea sola nos indica que es un cable, pero tenemos el interruptor, miren cómo se dibujan las pilas y las baterías, cómo se dibujan los bombillos. Cuando hablamos de amperímetros y voltímetros, estamos hablando de instrumentos de medición, uno que nos mide el voltaje, otro que nos mide la corriente. También tenemos las resistencias, que son esas montañitas que tenemos,
pero también las podemos dibujar como si fuera un cuadradito. Sin embargo, las más comunes son esas montañitas que tenemos acá. Estas son como las más comunes. También tenemos, por ejemplo, los motores y el polo a tierra que nos preguntaba alguno, que es este. Usualmente nosotros, ¿cómo sabemos que un electrodoméstico, que una conexión en nuestra casa tiene polo a tierra? Porque tiene las 3 paticas. O sea, las 2 de conectar y esa que es circular. Ahí es cuando nosotros sabemos que esa conexión tiene polo a tierra. ¿Listo? Es como es básicamente la forma más fácil y sencilla de entender y de darnos cuenta que ese es, digamos, la toma a tierra o el polo a tierra. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de que tenemos varios tipos de circuito. Y vamos a dejar hasta ahí por hoy. Obviamente los vamos a mencionar, digamos, vamos a dejarlos mencionados más bien. Y en la próxima clase, que será mañana, pues vamos a explicar cuál es el tipo de circuito. Sin embargo, pues como yo les dije, nos va a quedar muy sencillo si desarmamos y armamos pesebre, y si cambiamos bombillos de las extensiones, y si nos electrocutamos alguna vez con algo, nos vamos a dar cuenta de que es muy sencillo entender cuáles son los tipos de circuitos. ¿Listo? Entonces sí, es muy fácil. Por eso yo les dije, el tema más difícil que vamos a ver es equilibrio químico. Entonces, los tipos de circuito que tenemos son en serie, en paralelo y mixto. Y esos son los 3 circuitos que vamos a explicar a partir de la próxima clase y que vamos a construir a través, digamos, de una plataforma que utilizamos, que ya hemos venido utilizando la página, pero que tiene una parte, un laboratorio que es de circuitos y que lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, un gusto haber estado con ustedes. También hay aplicaciones para celulares, pero pues como la idea es que lo hagamos entre todos, pues lo vamos a hacer aquí en la pantalla, ¿vale? A partir de la próxima clase, obviamente. Espero que les haya gustado. Por favor, no hagan nada de esas cosas malas que yo les dije que hicieran, que hice, perdón. Ustedes no las hagan, no las repliquen, no hagan experimentos raros en sus casas. No quiero que me demanden por cosas así extrañas. Por favor, no vayan a quemar a sus vecinos, ni el timbre de sus vecinos, ni sus casas, por favor. Yo sé que somos curiosos, pero no. ¿Listo? Que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana muy puntuales a las 7, como siempre, para dar inicio y que nos rinda el tiempo, ¿vale? Que estén muy bien, que duerman rico, que coman rico también los que no han comido, y nos vemos mañana, ¿vale? A las 7 muy puntuales, porfa, chicos. Que estén muy bien. Chao. Así es, profe, muchas gracias por la clase nuevamente. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Entonces, pues nada, recuerden que tenemos como plazo para plataforma y para hoja de ruta el viernes. Es el último plazo, ¿vale, chicos? Entonces, para que estén ahí súper juiciosos y súper pendientes de eso. Y pues no siendo más, nos vemos mañana nuevamente a las 7. Feliz noche Chao. para todos.